El Espíritu Santo tomó parte activa en la obra de creación de este mundo. Es una persona coeterna con el Padre y el Hijo. Inspiró a los escritores de la Biblia. Y durante todas las épocas ha tomado parte activa en la obra de transformación del ser humano. Pero, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestra espiritualidad? El estudio de este trimestre nos ayudará a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente al repaso de la lección. Hemos avanzado en el trimestre y vamos a la lección número 6, que se titula El Espíritu Santo y una vida santa. Es bueno que estén con nosotros nuevamente y ahora, al comenzar, como siempre, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este momento que nos permites abrir tu santa palabra. Ahora pedimos tu bendición para que el estudio de esta lección pueda ser algo que podamos aprender, que podamos atesorar en nuestras mentes, pero también podamos compartir con otras personas. Gracias por todo y ahora te pedimos que te quedes con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Es interesante que al estudiar este trimestre, la lección, hemos visto cómo la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo han estado unidos para la creación del ser humano. Y una de las partes más interesantes de la lección es que cuando nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos pensando que Él es un Dios santo. Así como hemos visto que es un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, también debemos entender que Él es santo y habita en una santidad. Muchas veces es un poco difícil de entender para nosotros porque no hemos visto a Dios, pero al pensar en la santidad de Dios debemos descubrir que Él tiene dos características muy importantes. Uno es su santidad y otro es su justicia. En el estudio de esta semana vamos a hablar acerca de que Dios es santo. Y en el capítulo 11, versículo 44 del libro de Levítico nos dice: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Dios es santo y quiere que sus hijos, nosotros, también seamos santos como Él es. Muchos nos preguntamos, porque esta es una duda en nuestra mente, porque ¿cómo nosotros, siendo pecadores, podemos llegar a ser santos? Es algo que ante nuestra mente o ante nuestros ojos se muestra como un reto para cumplir. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que transforma nuestra vida de una vida de pecado, una vida de maldad, a una vida de santidad. Y en el transcurso de esta lección vamos a aprender un poco más acerca de esto. Primero vamos a comenzar con la santidad de Dios. En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y Él es uno, al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La Biblia hace un énfasis especial cuando quiere mostrarnos algo que es muy importante. Por ejemplo, cuando vemos este pasaje, se menciona 3 veces la palabra santo, en referencia a la santidad de Dios. También podríamos tomarlo desde otro punto de vista, en pensar santo por el Espíritu Santo, santo por el Padre, santo por el Hijo. Pero más que todo, los escritores bíblicos lo hacían para enmarcar o para remarcar la santidad de Dios en este caso, o para mostrar algo que querían que nosotros pudiéramos observar. Por ejemplo, hay otros pasajes. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, para tomar la atención a la situación que iba a venir cuando Él estaba por entrar a la ciudad de Jerusalén. O también cuando llamó a Marta, le dijo: Marta, Marta. Y eso es como hacer un énfasis en la situación que se estaba presentando. Al igual cuando nosotros hablamos de Dios
como una manera santo, y lo mencionamos de tres veces, significa que queremos remarcar el carácter de Dios que es santo. El carácter de Dios tiene que ver con el amor y con la santidad y también con la justicia. Por eso es que Dios siempre trata de salvar al hombre, porque fíjense qué interesante, dice que sin santidad ninguno verá al Señor. Si nosotros cuando estemos ante la presencia de Dios no tenemos la santidad que el Señor pide de nosotros, entonces no vamos a poder ver a Dios, vamos a morir simplemente con el resplandor de su belleza, de su venida, porque Él es santo. La santidad del hombre. La santidad del hombre, la palabra que encontramos en Hebreos capítulo 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese pasaje nos muestra que es un requisito indispensable para que nosotros podamos mirar al Señor, tener santidad. ¿Y cómo se logra tener una vida de santidad? La vida de santidad se logra simplemente cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo, que es santo, pueda morar en nuestro corazón. Y Él pueda limpiar el corazón, la mente, de lo sucio que es el pecado que tenemos acariciado y que pueda poner en nosotros el reflejo del carácter de Dios. Esto es como si nosotros nos miráramos hacia un espejo. ¿Qué miraríamos nosotros en ese espejo? Ahí es donde los cristianos tenemos un gran problema. Porque al mirar en el espejo queremos mirar a Cristo, que otros vean a Cristo en nosotros. Pero cuando nos miramos lo sucio que hay en nuestro carácter, el pecado que hay en nosotros. Por eso Pablo decía, las cosas que yo quiero hacer no hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque él luchaba con sus propias fuerzas de alcanzar esa santidad, pero no se puede. Muchos de nosotros hoy en día somos cristianos frustrados porque tratamos por nuestras propias fuerzas de alcanzar esa santidad. Porque leemos en el texto que sin santidad ninguno verá al Señor. Pero cuando descubrimos la realidad nuestra, descubrimos que hay mucho camino por recorrer. Y eso es lo interesante de la santidad, porque la santidad es un proceso que nos lleva toda la vida. No es de la noche a la mañana. El Espíritu de Dios tiene que trabajar día y noche. Por eso es que la santidad es un proceso constante, de que nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro corazón pueda ser moldeado por el Espíritu Santo. Hay algunos que se bautizan hoy y el día de mañana quieren ser grandes, tener éxito en la vida cristiana, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente es un proceso que dura toda la vida y es constante. Cada día necesitamos morir al yo y dejar que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida. La santidad es estar continuamente poniéndonos más cerca de Jesús. Es mirar a Jesús en nuestra vida a través del espejo. Cuando miramos nuestra condición pecaminosa, podamos desear que el Espíritu Santo pueda trabajar en la vida nuestra. Y ese proceso es un proceso arduo, de continuo. Adquirir santidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En la lección anterior hablábamos acerca de algunas condiciones que el cristiano tiene que tener para ser bautizado por el Espíritu Santo. Al igual que en esta lección, también la fe juega un papel importante para la santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Para que el Espíritu Santo pueda justificarnos, se necesita la fe. Para que el Espíritu Santo pueda santificarnos, también se necesita la fe. El Espíritu Santo comienza la obra cuando nosotros somos justificados. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y luego continúa haciéndolo a través de una vida de santificación. Muchas veces esa vida de santificación es como una montaña rusa. A veces vamos ascendiendo, pero luego cuando muchas veces llegamos a la cima,
Y ahí es donde viene el problema. Nuestro yo, que no está muerto, está allí, pero está aplacado por la obra del Espíritu Santo, vuelve a resurgir y la suficiencia propia comienza a adquirir nuevamente fuerza. Esa montaña rusa viene hacia abajo. ¿Por qué? Porque de repente caemos en pecado. Y esa es la situación más difícil del ser humano, porque muchas veces cuando vamos hacia abajo, nunca podemos levantarnos. ¿Por qué? Porque apartamos nuestra vista de Jesús, apartamos nuestra vista de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, quedamos hundidos en el lodo del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y cuando nosotros tratamos, aún a pesar de que hayamos fallado, dejamos y permitimos que el Espíritu Santo obre en la vida, volvemos nuevamente a levantar y caminar este camino de la santificación. No es fácil. Muchos se quedan en el camino, pero el Señor quiere porque nos ama. Él nos ha salvado y Él quiere que nosotros podamos recibirle para poder ser santos. La santidad crea en nosotros ese conflicto con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu y satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos? Como dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Ahí es donde encontramos la dificultad o el conflicto. Porque la carne es débil y desea lo pecaminoso. Pero el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza. Por eso, amigos que nos sintonizan, necesitamos siempre pedir el don del Espíritu Santo. Por eso en la lección anterior que hablábamos del bautismo del Espíritu Santo, decíamos que sin Él no podemos hacer nada. Hay algo que pueda mostrarnos cuál es nuestra medida o cuál es nuestra estatura de santidad. Y eso lo encontramos en el ritmo de Romanos capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios ha dejado un cerco de protección para sus hijos. Y eso es la ley de Dios. Sí, los 10 mandamientos. Que fueron escritos con su propio dedo, dice la palabra de Dios. Los 10 mandamientos nos muestran si soy realmente una persona santa, si reflejo el carácter de Dios. Porque saben una cosa, queridos amigos, la ley de Dios es el carácter de Dios. Porque Dios es amor y la ley es amor. Y esto es muy interesante porque la ley demanda la muerte del pecador. Porque recuerden que les dije que Dios tenía 2 características. Una es la justicia y otra es la misericordia o el amor. Cuando la ley, el hombre pecó, la ley demandó la muerte. La justicia de Dios demandaba la muerte del pecador. Y ahí es donde aparece el cumplimiento de la ley, que es Cristo Jesús. Mostró su amor, que éramos nosotros pecadores y merecíamos la muerte, pero Él tomó nuestro lugar por amor a nosotros. Y ahí es donde aparece el verdadero carácter de la ley, el amor. Cuando nosotros guardamos la ley de Dios, no uno, sino los 10 mandamientos, entonces estamos cercados por un cerco de amor y protección que nos ayuda para poder tener esa santidad. ¿Cómo puedo saber que reflejo el carácter de Dios? Si cumplo la ley, pues la ley es el reflejo de su carácter. Observar las características de la ley. Fíjense qué interesante, la palabra de Dios nos dice en Romanos 7:12 que la ley es santa, que Dios es santo. En Isaías capítulo 6, versículo 3. También en Romanos 7:12 dice que la ley es justa. Y también en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que Dios es justo. También en la ley en Romanos 7:12 dice que es buena. Y también en Salmos 25:8 dice que Dios es bueno. Y luego Romanos 13:10 dice que la ley es una ley de amor. Y en Primera de Juan 4:8 dice que el carácter de Dios es amor. Así que cuando nosotros tenemos la norma de santidad, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo una vida de santidad? Cuando guardamos la ley de Dios. Ahora, esto no es de nosotros, sino es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hace hacer las obras buenas. Porque realmente nosotros no podemos hacer nada bueno. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, podemos tener ese poder para guardar la ley. Ya como dijo Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Debemos de buscar la santidad día con día. Salmos 15, 1 al 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, hace estas cosas, no resbalará jamás. Cuando nosotros buscamos a Dios, podemos encontrar la santidad. Vivir una vida santa es el fruto del carácter transformado por la obra del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 habla esto. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Debemos entregar a Jesús nuestro corazón. La santidad es un proceso de toda la vida, pero día con día debemos morir al yo y permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, porque tú eres misericordia y eres justicia. Y en tu infinito amor y misericordia, Señor, nos has permitido el don del Espíritu Santo para transformar esta vida pecadora en una vida santa. Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios omnisapiente, pero también eres un Dios lleno de amor y misericordia y que puede transformar nuestra vida. Derrama tu Santo Espíritu en cada corazón, Señor, que podamos sentir tu llamado, que podamos atender a tu voz y podamos permitir que tu Santo Espíritu transforme nuestra vida en una vida santa. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos la próxima semana en una nueva lección.